Recuerden que estamos empezando el cuarto bimestre, especialmente estamos en la semana número 1. Muy bien, buenas tardes, Greco en el chat, Villanueva, Capa, Quipuscoa, Hernández, Coveñas, Guaripata y Quispe. Tienen que ingresar temprano, ¿ah? Tienen que ingresar puntual, por favor. Recuerden que la clase empieza a 12 en punto. Ya se les da unos minutos de tolerancia, pero ustedes tienen que ingresar temprano. La clase empieza a 12 en punto. ¿No? 11 en punto y algunos, cuando yo he estado llamando por lista, nadie me ha respondido, por eso les he puesto algunos falta. Si usted tiene el micrófono malogrado, tiene que utilizar su chat, pero sobre todo tiene que ingresar puntual, tiene que ingresar temprano, ¿ya? Calcule su tiempo. Muy bien, tenemos en pantalla entonces la semana número 1 correspondiente al cuarto bimestre. El tema a desarrollar en esta sesión es el imperialismo del siglo XIX. Tenemos acá en pantalla el título de la clase, que es ¿qué es el imperialismo del siglo XIX? Es el título para esta sesión. Este título tiene que ver bastante con la lectura que se ha compartido en el grupo de WhatsApp. Voy a compartir nuevamente por acá la lectura y tenemos justamente en pantalla. Imperialismo es la lectura que aparece en pantalla y esta lectura se ha compartido para que tú puedas leer, subrayar y extraer algunas ideas importantes que nos van a ayudar al desarrollo de la sesión el día de hoy. Vamos a hacer una lectura rápidamente, esto ya se ha trabajado seguramente, pero vamos a leer para extraer algunas ideas importantes. Voluntario para que lea, por favor, cualquiera, mano levantada. Muy bien, Coveñas, te escuchamos. Introducción. En el periodo comprendido entre los años de 1870 y 1914, las economías de todo el mundo alcanzaron una gran interdependencia. En este contexto, las principales potencias industrializadas, sobre todo las europeas, se dispusieron a establecer, mediante el reparto de territorios, especialmente en África con la Conferencia de Berlín, un nuevo sistema de dominación llamado imperialismo, la fase superior del capitalismo. Con posterioridad, las disputas territoriales por la apropiación de mercados y fuentes de materias primas darían lugar a la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1919. Fueron las potencias altamente industrializadas de Europa, Inglaterra, Alemania y Francia las que procedieron a la búsqueda, apropiación y control de territorios fuera de sus fronteras para asegurarse nuevos campos de inversión, mercados y fuentes de materias primas. Muy bien, Coveñas, perfecto, excelente. Entonces tenemos acá área historia. Vamos a ver acá. Tenemos el área historia. Estamos viendo el imperialismo del siglo XIX. Tema imperialismo del siglo XIX. Y tenemos la semana número 1 correspondiente al cuarto bimestre. Semana 1. ¿Ya? Muy bien, Coveñas Vázquez, link con la primera parte de su lectura. Ya está. Muy bien, su compañero ha leído este primer párrafo donde nos habla qué es el imperialismo y qué cosa o en qué época se desarrolla este imperialismo. Para complementar este texto vamos a ir al material, ¿no? El propósito de esta clase es identificar las principales causas y características del imperialismo del siglo XIX. Por lo tanto, acá tenemos un primer esquema que dice imperialismo. Concepto del imperialismo. Nosotros podemos definir al imperialismo, profesor, como una etapa de dominación. ¿Pero qué tipo de dominación? Una etapa de dominación política. Pero también hay una dominación de tipo económica. ¿De quiénes? De un estado o de muchos estados que tienen industria sobre otros que no tienen y por ende son menos desarrollados. Esta etapa dice que alcanza su apogeo durante la segunda revolución industrial que se da entre los años 1875 y 1914.
¿no, profesor? Entonces, hablar del imperialismo es una etapa de dominación política y económica de estados industriales sobre estados que no son tan industriales o no son tan desarrollados. El imperialismo coincide con qué? Coincide con la segunda revolución industrial. Muy bien, según la lectura que nos ha dado su compañero Lin Alessandro Coveñas, estos países industrializados habían logrado alcanzar un sistema capitalista, una fase del capitalismo. Pregunta, ¿qué fase del capitalismo alcanzaron estos estados desarrollados? Mano levantada o en el chat. ¿Qué fase del capitalismo alcanzaron estos estados altamente desarrollados? A ver, por ahí, mano levantada. Diana Quipuscoa, te escucho. La fase superior. Pero ¿cómo se llama la fase superior, pues? ¿Cuál es el nombre? Muy bien, el chat, su Mm, compañero Coveñas ya me ha dado, o ya me ha escrito en Coveñas, la fase superior se llama imperialismo. Así es. Estos países alcanzaron la fase superior que se denomina imperialismo, ¿no? Y estos países principalmente van a ser países europeos. Pregunta, ¿qué países son los que van a estar en esta época con grandes industrias y van a dominar el mundo básicamente? Mano levantado en el chat. Silva Capa, te escuchamos, Silva. A los países industrializados de Europa, ¿Cuáles? ¿Cuáles son esos países? Inglaterra, Alemania y Francia. Muy bien, Silva. Excelente, ¿ah? Eres toda una capa también. Muy bien, Coveñas, Efio, María Rodríguez. Ahí está. Entonces, Coveñas, Silva, muy bien, Silva, muy bien por acá, María Rodríguez, muy bien, Rodríguez María, muy bien por acá, Fabricio Efio. Pero Fabricio Efio no está, bueno, ha ingresado su compañero Fabricio Efio, ¿no? Muy bien, Fabricio. Entonces, muy bien. Entonces, profesor, son estos países europeos, Inglaterra, Alemania y Francia, los que van a destacar en esta época del imperialismo. Pregunta, en esta época imperialista, estos países van a dominar básicamente ¿qué continente? ¿Qué continente va a ser el dominado por estos países? ¿Sobre qué continente van a buscar dominar, controlar? ¿A qué población se va a buscar someter? En el chat. Muy bien, Fabricio Efio. África. Correcto, Fabricio Efio. Muy bien. El continente africano, para ser más exacto, ¿no? Muy bien, también Coveñas. África. Ahí está. Se va a buscar dominar el continente africano, para ser más exacto. Muy bien. Entonces, profesor, hablar del imperialismo es hablar de una época de dominación política y económica, de un estado industrial, ¿no? Francia, Inglaterra, Alemania, sobre otro menos desarrollado como es los estados africanos. Y, profesor, en esta etapa se da también la segunda revolución industrial. Eso quiere decir que tanto Alemania, Francia e Inglaterra son países industrializados. Y tú sabes que para hacer industria se necesita ¿qué cosa? Mano levantada. Para generar industria, ¿qué se necesita? Diana Quipuscoa. materia prima. Muy bien, Diana. Para generar industria se necesita materia prima. Entonces, estos países europeos e industrializados van a competir por la búsqueda de materia prima. Bueno, vamos a dejar acá el esquema por un momento y nos vamos a pasar a las causas del imperialismo. ¿Cuáles son las razones que llevaron a este sistema, ¿no? Que este sistema imperialista, que este sistema, profesor, de búsqueda y de repartición de estados se dé? Causa del imperialismo. Un voluntario para que lea, un voluntario cualquiera que levante la mano. Ya saben que en la clase todo es de manera voluntaria. Muy bien, Coveñas, te escuchamos.
Causas del imperialismo económicas. La necesidad de nuevas fuentes de materias primas y nuevos mercados debido al avance industrial y comercial de las potencias mundiales. Políticas. La búsqueda estratégica de prestigio internacional por parte de los países industrializados. Demográficas. La necesidad de transferir o llevar a las colonias y a las zonas de influencia los excesos de la población de los países potencia. Ideológicas. El desarrollo y fomento de ideas racistas que hablaban de la superioridad de los pueblos de raza blanca europea y de su supuesta misión civilizadora en los pueblos considerados inferiores y atrasados. Muy bien, correcto. Hay algunas razones entonces que llevaron a estos países al desarrollo, profesor, del imperialismo. Muy bien, Coveñas, felicitaciones. Acabas de llegar a 20 en la clase del día de hoy. Perfecto. Entonces, tenemos por acá el esquema, ¿no? Profesor, características de este imperialismo. Característica número 1 vendría a ser el neocolonial. Sí, yo te escucho. Profesor, me podría poner tarde. Ah, Sí, ok, no te preocupes, yo. Muchas gracias por avisarme, ¿ah? Es importante que me avisen. Recuerden que es importante la comunicación. El ser humano habla, ¿no? Algo que no tienen los animales. Los animales no pueden hablar, menos los objetos. Los seres humanos pueden comunicarse. Muchas gracias, John, por tu comunicación. Bueno, las características. Característica número 1, profesor, el neocolonialismo. ¿Qué significa esto, profesor Luis? Que estos países imperialistas van a buscar colonias, principalmente en África, ¿no? Principalmente en África, pero no solamente será África, también habrán colonias en Asia, en Oceanía y América. Recuerda que América alguna vez fue una colonia, pero eso fue en el siglo XVI. Luego dice otra característica, la exportación de grandes capitales a su zona de influencia, ¿no? Por ejemplo, profesor, Inglaterra exportaba grandes capitales, ¿a dónde? A sus colonias, como por ejemplo Egipto, como por ejemplo la India. ¿Qué significa grandes capitales? Grandes recursos. ¿Para qué? Para convertir esas colonias en zonas donde se puede extraer esta materia prima que luego sea procesada. Se enviaban ferrocarriles, se enviaban máquinas, se enviaban, profesor, manufactura, todo eso se enviaba a Egipto, India, Canadá, Australia. Inglaterra o Gran Bretaña tiene muchas colonias en esta época. Y producto de esto aparecen muchas empresas multinacionales, ¿ya? Por ejemplo, profesor, ¿qué es una empresa multinacional? Una empresa que tiene mucho poder económico. Una empresa multinacional que aparece será, por ejemplo, la industria Bayer. La industria Bayer es de Alemania, ¿no? Y se encargaban de la fabricación de medicina, de fármacos, y hasta ahora existe, ¿ah? Otra empresa que aparece, la Johnson, ¿no? De origen inglés, ¿ya? Entonces aparecen muchas empresas, profesor, en el mundo. Bueno, acá también nos menciona causas que su compañero Lin había leído. Una causa de tipo económico, la sobreproducción, ¿no? Profesor, en Inglaterra, Francia y Alemania, la producción era tanta que ya no alcanzaba el mercado local. En Inglaterra se producía tanto que el mercado local estaba pero ya rebalsando. Por lo tanto, era necesario buscar mercados para vender esos productos. Pero al mismo tiempo era necesario buscar materias primas para convertirlo en una manufactura, ¿no? Profesor, por ejemplo, recuerda que en estos años, 1875, va a haber un recurso importante en el Perú. Pregunta, ¿cuál fue ese recurso importante que había en el Perú y Bolivia que llevó a una guerra? Mano levantada. Había un recurso en estos años muy importante en Perú y Bolivia que desencadenó una guerra justamente con presencia inglesa. ¿Qué recurso era? Dianita Quipuscoa, te escucho. ¿El guano? Diana, no, el guano es un poquito antes. Había un recurso muy importante que había en Perú y en Bolivia. ¿El salitre? Muy bien, Diana, el salitre, así es. Correcto, Diana Quipuscoa, el salitre, ahí está. Profesor, por ejemplo, el salitre existía en Perú y Bolivia.
y el salitre va a ser utilizado en Europa para la agricultura y para la industria armamentista. Y ese salitre, por ejemplo, era una materia prima que necesitaban los ingleses, ¿no? Ese es un claro ejemplo. Profe, otra causa social es que aumenta la población. Como aumenta la producción de alimentos, se desarrolla la ciencia y la medicina, el hombre puede vencer las enfermedades, ¿no? Se inventa la penicilina, la aspirina, el hombre se puede enfrentar a las pandemias, a las plagas, a las enfermedades, aumenta la población. Muchos de estos países como Alemania, Francia, Inglaterra, buscarán prestigio internacional, querrán demostrar que son los más importantes. Inglaterra controlaba el mar, Francia quería irradiar su cultura, Alemania quería controlar el espacio vital. Y a nivel ideológico se busca desarrollar un nacionalismo, ¿no? El nacionalismo es el sentimiento de amar a tu patria. Los ingleses se sentían muy orgullosos por controlar el mar, por su marina, Francia muy orgullosa por su cultura, Alemania muy orgullosa por sus avances geopolíticos. Había una idea eurocentrismo, que Europa era el continente más desarrollado y que tenía que imponerse a África y Asia. El darwinismo social, la idea de que las personas blancas son más inteligentes que las mestizas y las negras. Se busca imponer el desarrollo de la población blanca. Y también se busca difundir de alguna manera el dogmatismo cristiano, ¿no? El cristianismo, una religión que muy antigua, recuerda, hemos hablado de eso en la Edad Antigua, Edad Media, se busca difundir por diferentes partes del mundo. La iglesia, si bien ya no es tan poderosa como en la época medieval, pero igual seguía siendo importante la figura del Papa. Tenemos acá algunas caricaturas. Caricatura número 1 dice reparto del pastel chino. 9, específicamente de 1898, ¿no? Y se ve a la reina Victoria de Inglaterra, ¿no, profesor? Se ve a los reyes tanto de Francia como de Alemania, se ve también al emperador japonés, y se ve acá un gran pastel que dice China. Buscan repartirse China como parte de lo que es el imperialismo. China no era una potencia en esos años, era una colonia que tenía abundante mano de obra y que se iba a ser repartida entre estas potencias, ¿no? A uno le tocó la parte de la Conchinchina, a otra la isla de Macao, a otra la zona de Taiwán, buscaban repartir a otra Laos, a otra Camboya, a otra Vietnam, cada una tenía una parte. Y acá se ve la imagen del cuerpo de un león, pero la cabeza de una persona con una bandera de los Estados Unidos, ¿no? ¿Y qué significa eso? El canal de Panamá, dice. El león en el camino, en referencia al imperialismo norteamericano. Claro, Estados Unidos por estos años se está convirtiendo en el país más importante dentro de América. Tan importante que se dio el lujo de construir un canal para el desarrollo del comercio. Hasta acá, ¿todo está claro? ¿Hay alguna pregunta de tu parte, alguna duda? No, Muy profesor. bien, Greco. Muy bien, Lin. Todo claro. Muy bien, Greco. Muy bien, Lin. Vamos a ponerle puntos a sus compañeros por confirmarme, por participar. Muy bien, Greco. ¿Ah? Es importante la actitud que le pone Greco. Lin ya tiene 20. Muy bien. Entonces vamos a seguir acá y nos vamos al punto número 3. A conocer las formas de administración en las zonas de influencia. Muy bien, Fabricio Efio también en el chat. Vamos a ponerle un punto. Muy bien, Fabricio. Ahí está, todo comprendido. Gracias, Fabricio F. Muy bien. Vamos al punto número 3. Formas de administración. ¿De qué manera estos imperios controlaban, profesor, a los estados? ¿De qué manera? Bueno, para entender eso, vamos al punto número 3. Un voluntario para que lea, por favor, cualquiera. Punto número 3. Voluntario, voluntaria. Muy bien, Coveñas, te escuchamos. Estamos en el punto 3. Las metrópolis, países dominantes, establecieron distintas formas de dominio político sobre los territorios que tenían bajo su control, de acuerdo a las características peculiares de cada territorio o país dominado. Entre estas formas tenemos
el autogobierno se instauró con exclusividad en las posesiones británicas. En este caso, los países dominados contaban con una fuerte población europea, un sistema legislativo bicameral, un gobierno autónomo en cuestiones económicas, sociales y de política interior, y con un gobernador nombrado por la metrópoli como representante suyo en las colonias. Como ejemplos podemos mencionar los casos de las colonias británicas de Canadá, Nueva Zelanda, El Cabo, Australia, etc. B. El protectorado. Se instauró en los países donde las autoridades políticas nativas y locales gobernaban sus países, pero aceptaban ser dirigidos y manipulados por las potencias extranjeras, con el fin de controlar, manejar y explotar sus riquezas. C. Las colonias. En este caso, las potencias extranjeras se ocupaban directamente del gobierno de los países y pueblos sometidos, mediante el envío de funcionarios civiles y militares. Por lo tanto, implica un control político, económico y militar de las colonias. Este sistema fue el más extendido, pues se impulsó prácticamente en la totalidad de África e Indochina. Muy bien, correcto, correcto, Coveñas. Aunque Coveñas ya tiene 20, igual lo voy a poner acá, felicitaciones, porque siempre está leyendo, participando, colaborando con la clase. Muy bien, Coveñas. Entonces, si se dan cuenta, no es muy complicado obtener 20, ¿no? Es simplemente una cuestión de participar, es una cuestión de actitud en la clase, básicamente. Muy bien, entonces, profesor, habían tres formas de dominación. Una era el autogobierno, donde la metrópoli, que es el país dominante, que es la potencia, va, profesor, a elegir a un gobernador, ¿no? Pero este gobernador se va a encargar del gobierno de esta zona, ¿no? De esta región. ¿Y por qué, profesor, la metrópoli elegía a un gobernador? Porque estos estados tenían una gran población europea. En Canadá predomina, por ejemplo, el inglés. En Nueva Zelanda predomina el inglés. En el Cabo y en Australia el inglés. ¿Por qué? Porque la población local fue exterminada. La población local fue exterminada por enfermedades, por trabajo forzado, por guerras, y lo que fue predominando fue la población europea. Esta población europea, como era más educada, estableció un gobierno propio, autogobierno, pero la metrópoli elegía al gobernador y la población europea o la población de la zona aceptaba este gobernador o este gobierno debido a qué, profesor, debido a que básicamente eran la mayoría europeos. Bueno, el otro era el protectorado y las colonias, que era el caso más masivo, como el que vamos a ver en África e Indochina, ¿no? Básicamente. Bueno, vamos a ir al punto número 4 para entender este reparto colonial del mundo. Para aquellos que piensan que todo esto es mentira, el profesor Luis está exagerando, eso es falso. Hubo una época entre el siglo XIX y el siglo XX que estas potencias se dominaron el mundo, se repartieron el mundo como si fuese una torta, como si fuese el pan, que tú te agarras esto, yo me agarro lo otro y así sucesivamente. Bueno, punto número 4, el reparto del mundo. Un voluntario, voluntaria, cualquiera. Silva, te escuchamos, Silva, al punto número 4. El reparto colonial del mundo. En las últimas décadas del siglo XIX, y con el afán de agenciar materias primas, controlar territorios y zonas de influencia, las potencias industrializadas inician una carrera hacia el control de los siguientes territorios. El Mediterráneo. En el Canal de Suez, zona estratégica que une el Mediterráneo con el Mar Rojo a través de Egipto. Francia inicia exploraciones en el Sahara y establece un protectorado en Tunisia en 1883. Inglaterra estableció un protectorado en Egipto en 1883. B. Sí. África se lleva a cabo la Conferencia de Berlín en 1884 hasta el 1885.
Objetivo: regular las posesiones coloniales y legalizar las ya existentes. Participaron 14 países, siendo los más preponderantes Inglaterra, Francia y Alemania. Hacia el 1913, solo Liberia y el Imperio Etíope eran países independientes en África. C. Extremo Oriente. Gran Bretaña adjudicó los protectorados de Afganistán y Birmania. Francia controlaba el sudeste asiático, Annam, Tonkin y Laos. Muy El bien, dato. Elizabeth. Ahí nomás. Su compañera Elizabeth ha hecho una muy buena lectura. Silva Capa, Lucía. Muy bien, Silva Capa. Vámonos acá. Este esquema ya está explicado. Vamos a leer justamente. Y dice la Conferencia de Berlín, ¿no? 1884-1885. Si dice Conferencia de Berlín, ¿en qué país se desarrolló esta conferencia? Mano levantada. Greco Julián, te escuchamos. País. Berlín es la ciudad, país. A ver, cualquiera, mano levantada. Si dice Conferencia de Berlín, ¿en qué país se desarrolló? Lin Alessandro. Alemania. Claro, muy bien. En Alemania, pues. En Alemania se desarrolló esta conferencia. Muy bien, María Rodríguez. ¿Ya? En Alemania se desarrolló esta conferencia conocida como Berlín. Justamente, acá tenemos a un personaje, mira. Del archivo de la Fundación Otto von Bismarck se rescata al llamado Canciller de Hierro. ¿Y quién era el Canciller de Hierro? Este que tenía su casquito que parece una olla. Otto von Bismarck, ¿no? Canciller de Prusia y artífice de la Conferencia de Berlín. Él era canciller del emperador Federico Guillermo. Y como justamente emperador o canciller del emperador Federico Guillermo I, organizó esta conferencia, donde participan 14 estados, siendo los principales Inglaterra, gobernada por la reina Victoria, Francia, gobernado por Napoleón III. ¿Cuál es el objetivo de esta conferencia? Establecer los criterios adecuados para intervenir en África, o básicamente, como dicen algunos, repartirse África en la conferencia de Berlín, ¿no? Acá se puede ver el mapa de África y se ve que todo África está pintado, es decir, que todo África le pertenece a un país. A España le pertenece esta zona, a Italia le pertenece esta zona Libia, a Francia le pertenece toda esta zona de Argelia, Madagascar, ¿no? A Reino Unido, Nigeria, Sudán, Egipto, Uganda, Sudáfrica, a Alemania, profesor, lo que será Camerún, lo que será Togo, a Portugal, ¿no, profesor? Bélgica, ¿no? Hay estados que forman parte de esa zona. Entonces, la conferencia de Berlín fue prácticamente el establecimiento de criterios para repartirse el continente africano. Inglaterra, ¿qué recibió? La India en Asia, ¿no? En África, Egipto, Sudáfrica. Francia, Argelia, Alemania, Camerún. América, ¿qué recibió? Canadá, Belice por parte de Inglaterra, Francia en la zona de Guayana en América del Sur. En Oceanía, Australia para Inglaterra, ¿no? En Oceanía, Caledonia para Francia y las Islas Marianas en Alemania. Entonces destacan claramente estos países. Vemos acá una caricatura que nos dice lo siguiente. Del Cabo al Cairo. Cairo es una ciudad de qué país? Mano levantada. El Cairo es una ciudad de qué país? ¿De qué país es el Cairo? Mano levantada. Lin Alessandro Coveñas. Egipto. Muy bien, Lin. Del Cabo al Cairo, es decir, Egipto en alusión a supuesta guerra entre la civilización y la barbarie. Claro, los europeos siempre decían
que ellos llevaban la civilización y que los nativos vivían en la barbarie, ¿no? Es una idea que siempre ha existido en Europa, desde el siglo XVI, desde que llegaron a América y sometieron al Tahuantinsuyo. Ellos decían que llevaban la civilización porque América vivía en la barbarie. Ya está. Regresamos a nuestro material. Vamos a ver justamente acá. Vamos a conocer un poco las posesiones. Vamos a ver. El Imperio Británico, a ver qué cosa tenía. Un voluntario por acá, por favor, cualquiera, manito levantada. ¿Cuáles eran las posesiones del Imperio Británico? A ver. Coveñas, te escuchamos. El Imperio Británico se desarrolló durante el reinado de la Reina Victoria, 1837 a 1901, siendo uno de los portavoces del expansionismo inglés el primer ministro Benjamin Disraeli, 1874 a 1880. Entre las posesiones coloniales inglesas tenemos 1841, Hong Kong se convierte en colonia británica. 1857 a 1858. La India, colonia de explotación básica. 1874. Egipto vende sus acciones del canal de Suez a Gran Bretaña. 1889. Birmania se convierte en colonia inglesa. Muy bien, perfecto, Lin, Coveñas, excelente. ¿Ah? Vamos a ir al Imperio Francés, que era otro de los que tenían muchas colonias. Otro voluntario cualquiera, para que lea la parte de Francia. A ver por acá, Imperio Francés. ¿Algún voluntario, voluntaria que se quiera ganar su punto antes que termine la clase? Obviamente. Fabricio Efio, te escuchamos. Se desarrolló gracias al impulso del teórico y primer ministro francés Jules Ferry, quien sostuvo que Francia tenía una misión civilizadora en el mundo. Las principales posesiones coloniales francesas fueron los siguientes: 1885 a 1886, Madagascar; 1892, Sudán, Níger, Costa de Marfil; 1904, África Occidental, Chad, Gabón; 1910, África Ecuatorial; 1912, Marruecos. En Asia, sus principales dominios coloniales fueron Indochina y Conchinchina, sudeste asiático. Muy bien, perfecto. Perfecto, Fabricio Efio. Vamos por acá entonces. Muy bien, Fabricio Efio, 19. Profesor, entonces tanto Inglaterra, tanto Francia tienen muchas posesiones en África y en Asia, pero uno de los que va a tener poco es Alemania. Y justamente como Alemania va a tener poco, es que Alemania va a hacer más adelante una guerra, ¿no? Alemania, si tú te das cuenta, gobernado por el emperador Guillermo II y su canciller Otto von Bismarck en el siglo XIX. Guillermo II es el hijo de Guillermo I, ¿ah? Que gobernó durante muy poco tiempo, por eso se llama el año de los tres emperadores, porque en un año murió el abuelo, murió el hijo y prácticamente gobernó el nieto nada más. Entonces, profesor, las principales colonias alemanas solamente van a ser poquitas. Camerún en África, Togo en África, Nueva Guinea y Tanganica. Eran muy pocas si lo comparamos con Francia y con Inglaterra. Por eso es que Alemania buscará más adelante, junto con Italia, tener más colonias, y eso llevó a la Primera Guerra Mundial. Vamos a conocer las consecuencias del imperialismo. ¿Qué consecuencias nos dejó este momento? Voluntario cualquiera, manito levantada, que desea sumar su punto antes que termine la clase, obviamente, ¿no? A ver, punto número 9. Muy bien, Coveñas, te escuchamos. Consecuencias del imperialismo. El imperialismo generó un gran subdesarrollo y atraso económico en los países y territorios dominados. A consecuencia del dominio colonial y la imposición cultural, surgieron ideas nacionalistas y anticolonialistas que rechazaron el dominio y la dependencia, llegando a plantear la independencia de esos países en Asia y África. Surgimiento de bloques político-militares entre las potencias mundiales que serán protagonistas de guerras internacionales por el control de territorios, mercados y materias primas. Muy bien, Lin. Este bloque es lo que va a llevar más adelante la Primera Guerra Mundial.
Antes de retirarme, felicito a los que han participado y voy a mencionar, Kevin Leonardo ingresó a clase. Kevin Leonardo, ¿está en clase el alumno Kevin? Si me está escuchando, presente. Sí, profesor. Ok. Presente. Presente. Muy bien. Ingresó Guaripata Monje. Presente, Guari- profesor. Muy bien. Ingresó Juan de Berríos Angélica. Juan de Berríos. No está. Ingresó Neira Junior. Presente, profesor. Ingresó Quispe Paredes Terry. Presente, profesor. Rivas Yaguento Leslie ingresó. Rivas